En este video me voy a referir a la enseñanza de la geometría. La geometría escolar de primero a sexto básico hace un gran énfasis entre 2D y 3D, es decir, 2 dimensiones y 3 dimensiones. Las figuras con 2 dimensiones son figuras planas porque no tienen la tercera dimensión que da el volumen. Y las figuras con 3 dimensiones son aquellas que ocupan espacio porque tienen volumen. La definición de volumen, les recuerdo, es que ocupan espacio. Volumen quiere decir que una figura ocupa espacio porque tiene una tercera dimensión que la hace ocupar espacio. Para los niños pequeños hay que comenzar de alguna manera, de maneras intuitivas, acercándolos a la concepción de 2 dimensiones y de 3 dimensiones. ¿Qué es un cuerpo? Un cuerpo es aquello que ocupa espacio. Nosotros tenemos un cuerpo, por eso ocupamos espacio, ¿sí? No cabemos dentro de un sobre porque nosotros tenemos 3 dimensiones que no nos permiten entrar en un sobre. Fíjese acá. Ahí lo que tengo es una figura que representa una figura de 2 dimensiones, un cuadrado, es plano. Pero si un niño lo compara, por ejemplo, con un cubo, se va a dar cuenta que el cubo tiene 3 dimensiones y ocupa espacio. Lo mismo, ese triángulo tiene 2 dimensiones, no ocupa espacio, es plano. Sin embargo, una pirámide tiene 3 dimensiones, por lo tanto ocupa espacio, tiene volumen. Lo mismo sucede con un círculo de papel no ocupa espacio porque es plano, a diferencia de una esfera, que está representada por una pelota, que al tener 3 dimensiones ocupa espacio. ¿Sí? Si nos fijamos acá, tenemos una figura de 2 dimensiones, una dimensión y otra dimensión. Al tener 2 dimensiones, estos son planos, no tienen volumen, no ocupan espacio. Este es un rectángulo y lo que hay aquí es un prisma de base cuadrada. Y si usted se fija, el prisma tiene una dimensión, 2 dimensiones, al igual que el rectángulo, pero tiene una tercera dimensión que está hacia atrás y es la que la hace ocupar espacio. Esa es la diferencia entre 2D y 3D. Luego los niños deben trabajarlo con material concreto. Junto con aprender la diferencia entre cuerpos 2D y 3D, en los primeros cursos los niños también aprenden el concepto de ángulo. Lo voy a mostrar enseguida. Los ángulos. ¿Qué son los ángulos? Lo primero que le piden a los niños es que identifiquen ángulos en su entorno. Aquí hay una imagen, por ejemplo, donde acá vemos un ángulo, adentro hay otros ángulos, ¿sí? Para que ellos identifiquen en el entorno. Aquí hay una imagen que tiene muchos ángulos que los niños podrían pasar a marcar al pizarrón. Por ejemplo, acá hay ángulos, en el pizarrón hay ángulos, la lámpara tiene ángulos, aquí hay más ángulos. Si usted se fija, aquí hay un ángulo dibujado, ¿sí? Estas figuras también tienen muchos ángulos. Aquí hay bastantes ángulos para que los niños se vayan acercando al concepto de ángulo. Aquí el pie de la lámpara también va marcando ángulos y ellos deben identificarlos. Pero luego los niños tienen que aprender a clasificar estos ángulos. El ángulo es un objeto matemático que no existe, sin embargo nosotros lo asociamos con ciertas formas de la realidad material que nos rodea. Los objetos matemáticos, les recuerdo, ninguno existe en la realidad, pero nosotros establecemos algunas relaciones de asociación con objetos similares o que parecieran representarlos y que nos rodean en la realidad material en la que nosotros vivimos. Eso es un ángulo agudo, es decir, aquel que es mayor de 0 grados y menor de 90 grados. Aquí hay un ángulo recto, aquel ángulo cuya medida es 90 grados. Aquí hay un ángulo obtuso, cuya medida es mayor de 90 grados y menor que 180 grados. Y aquí hay un ángulo extendido, cuya medida es 180 grados. Estoy hablando de los ángulos de la geometría euclidiana. Esta geometría de 3 siglos antes de Cristo que sienta las bases de la geometría como un cuerpo organizado, axiomáticamente hablando, de axiomas organizados. Euclides lo que hace es compilar mucha geometría que hasta ese entonces había sido creada por distintas culturas en diferentes lugares. Él los recopila, los traspasa a un libro que se llama Los Elementos, que tiene 13 tomos. Los primeros 6 tomos están referidos a geometría y los otros 7 a aritmética. Y ahí sienta las bases de la geometría como un cuerpo ordenado. Ese es el aporte de Euclides. Y Euclides en su geometría define solamente ángulos agudos, rectos, obtusos y extendidos.
además los define como figuras estáticas, es decir, que no tienen dirección ni sentido. Luego avanza la geometría con el pasar de los siglos y ya nos encontramos que adelantándonos en los siglos, los ángulos se amplían y entendemos que el ángulo es una figura dinámica que siempre está en movimiento y que puede alcanzar medidas mayores a los 100 grados, a los 180 grados de Euclides. Pero acá estamos en la geometría euclidiana, que son los primeros ángulos que los niños aprenden en los cursos más pequeños. Luego, los niños con material concreto proceden a construir ángulos y a medirlos. Les recuerdo que el ángulo, eso se ve en geometría, los ángulos se miden en el sistema sexagesimal, es decir, la circunferencia se divide en 360 partes iguales y cada una de esas partes se le llama grado. Y los ángulos se miden en grados que vienen desde el sistema sexagesimal. Ahora voy a mostrar con material concreto algunas actividades que podemos hacer con los niños en figuras, cuerpos y también para ángulos. El niño lo que debe aprender de pequeño es la diferencia entre 2 dimensiones y 3 dimensiones. Por ejemplo, el niño tiene un cuadrado que es una figura de 2 dimensiones. Y para eso él la va a tocar y se va a dar cuenta que esta figura tiene 2 dimensiones. Porque es plana, porque no ocupa espacio. La puede poner en el bolsillo de su delantal, de su camisa, en algún bolsillo pequeño y va a ocupar muy poco espacio porque solo tiene 2 dimensiones. Una dimensión, otra dimensión. 1, 2. A diferencia, por ejemplo, del cubo, que también tiene una cara cuadrada, pero el cubo ocupa espacio. Si ponemos la mano acá sobre el cubo, nos vamos a dar cuenta que el cubo, no puedo sentir la mesa porque hay un espacio que me separa, porque el cubo tiene 3 dimensiones. Una dimensión, 2 dimensiones y tiene una tercera dimensión hacia atrás. Ahí están las 3 dimensiones. 1, 2 y 3. Por lo tanto, el cuadrado es plano, no ocupa espacio porque tiene 2 dimensiones, por lo tanto carece de volumen. Y el cubo ocupa espacio, tiene volumen porque tiene 3 dimensiones. Y eso los niños lo deben manipular. Lo mismo sucede para el caso de la pirámide. Si usted se fija, la pirámide también tiene una base cuadrada, ¿sí? Pero ocupa espacio porque se levanta hacia arriba, ¿sí? No es igual que el cubo. Lo mismo nos sucede, por ejemplo, en la relación entre la esfera y el círculo. El círculo es plano, no ocupa espacio, solo tiene 2 dimensiones. En cambio, la esfera sí ocupa espacio, es un cuerpo de 3 dimensiones. Los niños lo ven en cursos más avanzados, ¿sí? Y ya no puedo tocar la superficie de la mesa porque es diferente. 2 dimensiones, 3 dimensiones, ¿sí? Esto sucede para estas figuras. Ahora, respecto de los ángulos, yo les voy a mostrar a usted que el niño puede trabajar con ángulos representándolos de la siguiente forma. Esta es la habilidad de representar. Aquí tiene un ángulo construido con palitos de helado. Entonces el niño puede ir construyendo ángulos acá de manera intuitiva. Yo le voy a pedir al niño que construya un ángulo agudo. Y el niño va a construir un ángulo agudo aquel que su medida es menor de 90 grados. Le puedo pedir que construya un ángulo de 90 grados. Y el niño construiría intuitivamente uno. Se puede apoyar, por ejemplo, del ángulo que está acá en la hoja de papel. Y ahí tiene un ángulo de 90 grados que el niño ha construido, apoyado en su material concreto. Y ahora le puedo pedir, apoyado en la misma hoja, que construya un ángulo obtuso, mayor de 90 grados. Y apoyándose en esto, se va a dar cuenta que esto mide más de 90 grados, 90 grados, menos de 90 grados, ángulo agudo. Agudo, 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 recto, 90 grados. Obtuso, obtuso, obtuso. Y si quiere ver un ángulo extendido, también se puede apoyar en su hoja y aquí tiene un ángulo extendido. Este objetivo está en tercer año básico y dice, construyen ángulos apoyados en referentes de 90 y de 45 grados. Aquí tiene un ángulo de 90 grados en el
acá en la esquina de la hoja, que les va a permitir a los niños para guiarse en la construcción de ángulos de manera intuitiva sin usar un transportador. Luego, los niños pueden, usando su transportador, ya aprender a medir ángulos apoyados en esta figura. Este es un transportador, que es una regla que sirve para medir ángulos y ya no está en centímetros, sino que está en grados sexagesimales. Hay que tener en cuenta que dependiendo para qué lado uno proyecte los ángulos, puede partir desde un 0 que está aquí en el interior y va a decir 0, 10, 20, 30, 90 grados, 180 grados. Y si lo proyecta en sentido contrario, uso los números que están por fuera. 0, 10, 20, 30, 90 grados hasta 180 grados. Le voy a pedir a un niño que acá donde está la flecha se pone el vértice del ángulo. Vamos a poner nuestro ángulo aquí y voy a usar los números que están por dentro. Aquí está el 0. Entonces voy a pedir que ponga acá y que construya un ángulo de 45 grados. Me pongo sobre la flecha. Este rayo o lado del ángulo lo pongo sobre esa línea. Ahí lo apoyo firme. Ahí está el 0. Y el niño, tomándolo muy firme con su manito, me va a decir, ahí hay 10 grados. Ahí hay 20 grados, 30 grados, 40 grados, 45 grados. El niño ha construido un ángulo de 45 grados. Le voy a pedir que construya uno de 90 grados, 80 grados, y ahí están los 90 grados, ¿sí? Ahora le voy a pedir que construya un ángulo de 140 grados. Recuerde que está el 0 acá por dentro, por lo tanto me voy guiando por los números de adentro. 110, 120, 130, 140 grados. Este es un ángulo de 140 grados y ahí tengo un ángulo de 0 a 180 grados. Ahora, si el niño pone su ángulo en el otro sentido, pone aquí siempre el vértice y este rayo sobre esta línea de la regla, ahí, a esta vez el 0 me quedó por fuera. Vamos a usar el 0 que está por fuera. Entonces yo digo 10 grados, estoy usando los números que están por el lado fuera del transportador, 20 grados, 30 grados, 40, 50 grados, 90 grados. Tengo un ángulo recto. Y así sigo avanzando, 120 grados, un obtuso, 140 grados, un obtuso, 160 grados, un obtuso, 180 grados, un obtuso. Y el niño puede aprender a medir ángulos apoyándose en este material concreto. Para ello, les es más amigable comprender cómo el ángulo puede ir aumentando su medida en grados si trabaja con este material concreto, y luego ya pasa a construir ángulos con su regla. Pero una vez que haya entendido cómo funciona el transportador, cómo se utiliza y cómo se comportan los ángulos. Ahora también existen los ángulos de 0 grados y también existen ángulos que tienen más de 180 grados. Por ejemplo, este tiene 270 o este que tiene 360 porque dio una vuelta completa. Pero para el caso de Euclides, recuerdo, en su geometría inicial, que rige hasta el día de hoy y sostiene a otras geometrías que más adelante se desarrollan, él solo define los ángulos agudos, ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo extendido. Otra forma que tienen los niños también de trabajar los ángulos es apoyándose en espejos. Para eso, los niños toman 2 espejos y una hoja de papel con una línea. Entonces yo les voy a pedir que con su espejo construyan ángulos. Si usted se fija, no sé si se ve bien ahí, ellos van construyendo un ángulo recto. Y si ellos van cerrando el espejo, van obteniendo ángulos agudos, ¿sí? Agudos, 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 ¿sí? Y si ellos abren completamente el espejo, obtienen un ángulo extendido. Voy a hacerlo nuevamente, un ángulo recto, un ángulo agudo, un ángulo agudo, un ángulo agudo, y ahí los niños van haciendo ángulos agudos apoyándose de espejos, ¿sí? Estos espejos sirven para distintas cosas. Por ejemplo, los niños usando 2 espejos pueden representar distintas figuras. Aquí yo uso 2 espejos y los niños pueden representar triángulos. Y si los comienzan a cerrar, pueden representar cuadrados
y si los continúan cerrando pueden representar figuras con más cantidad de lados, ¿sí? Si las abren con menos cantidad de lados, incluso pueden llegar a representar un triángulo. Esto trabajando con los espejos, ¿sí? Los espejos también le permiten, por ejemplo, ver la noción de paralelo al niño. Puede ver los paralelos, o también usando los espejos el niño puede ver la noción de infinito. Para mostrar el último uso de estos espejos, también los niños pueden hacer cosas divertidas, como por ejemplo poner más colores. Voy acá a mostrar con el plumón para que hayan cosas más creativas, y los niños pueden acá, una vez más con los espejos, formar figuras más divertidas. Si usted se fija ahí, ellos van formando cosas divertidas para que vean que también se puede jugar con la geometría. Eso.